Hola, muy buenos días, amiguitos y amiguitas del canal de YouTube. Mi nombre es Silvia Chileno. Estoy cursando el cuarto semestre en la carrera de Biología en la Universidad Estatal Amazónica. A continuación voy a resolver un problema de la ANOVA de dos factores sin interacción. Por ello voy a utilizar el programa SPS y el Infostat. El ejemplo que voy a utilizar es el siguiente. Un psicólogo estaba interesado en estudiar los efectos del alcohol en la selección de la pareja en un club nocturno. Además, estaba interesado en conocer si el efecto era diferente para hombres y mujeres. Por lo cual para el estudio seleccionó 48 participantes, 24 hombres y 24 mujeres, que se dividieron en 3 grupos de 8 participantes cada uno. Cada grupo asistió a un club nocturno. A un grupo se le dio cerveza sin alcohol. A otro grupo consumió cervezas con 2 pintas de alcohol. Y el último grupo consumió cervezas con 4 pintas de alcohol. Al final de la noche, el investigador tomó una fotografía de la pareja elegida por cada participante, y un grupo de jueces independientes evaluó el nivel de atracción física de dicha persona. Puntaje de 0 a 100. Por ello vamos a realizar el análisis de variancia de dos factores. Los factores son género y cantidad. Género y cantidad de alcohol. La variable de respuesta es el nivel de atracción física de la pareja. Por ello, hay 3 grupos de 8 participantes. Cada uno entonces es un diseño balanceado, por lo cual vamos a realizar primero las pruebas de nueva realidad. Se analiza si los grupos tienen distribuciones normales. Cada grupo tiene 8 datos, entonces por ello se va a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, debido a que cada grupo es menor a 50. Y las hipótesis son nulas, es decir, los grupos tienen distribuciones normales y hay hipótesis alternativas en donde que los grupos no tienen distribución normal, debido a que existen los factores. Entonces, por ello debemos aumentar los datos para poder realizar la prueba de normalidad. Entonces vamos a ir a datos, segmentar archivos, Los factores son género y cantidad de alcohol. La variable de respuesta es nivel de atracción física de la pareja. ¿Ya? Es por ello que hay 3 grupos de 8 participantes. Cada uno entonces es un diseño balanceado, por lo cual vamos a analizar primero la prueba de nueva realidad. Si analiza que los grupos tienen distribuciones normales, cada grupo tiene 8 datos, entonces se usa la prueba de Shapiro-Wilk debido a que el grupo es menor a 50. Entonces las hipótesis son hipótesis nulas, en donde que los grupos tienen distribuciones normales
Y hay hipótesis alternativas en donde los grupos no tienen distribución normal, debido a que existen los factores. Entonces, por ello debemos aumentar los datos para poder realizar la prueba de normalidad. Por ello vamos a ir a datos, segmentar archivo, seleccionamos comparar los grupos, el grupo de alcohol y género, seleccionamos aceptar. Bien, como podemos ver nuestros datos ya están encimentadas. Ahora vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, explorar, nivel de atracción, física a variables dependientes, y a lista de factores van los grupos de alcohol y género. Ahora en lista de factores ponemos en gráficos pruebas de normalidad con pruebas de normalidad, gráficos con pruebas de normalidad, continuar, y aceptar. Bien, como podemos ver en nuestra tabla de pruebas de normalidad, vamos a buscar la tablita de nuestra prueba con pruebas de normalidad. En este podemos ver que el valor con todos los ejercicios vamos a trabajar a un nivel de confianza de 95%. Entonces su nivel de significancia es 0.0.5. Podemos ver que todos los grupos el valor P es mayor a 0.5. Podemos ver aquí. Es mayor a 0.5. Entonces no se va a rechazar la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que todos los grupos tienen distribuciones normales. Ahora vamos a analizar también la homogeneidad de varianzas. Se analiza si los ingredientes de los grupos son homogéneos y se usa la prueba de Levin. Las hipótesis son hipótesis nulas. Las varianzas de los grupos son homogéneas y la hipótesis alternativa, las varianzas de los grupos no son homogéneas. Para la prueba de homogeneidad de varianzas se basa en analizar el conjunto con el ANOVA. Para este análisis los datos no deben estar segmentados. Entonces vamos a ir a datos, seleccionar análisis de todos los datos, seleccionar análisis de todos los casos, seleccionar análisis
Entonces, para la prueba de homogeneidad de varianza se basa en el análisis del conjunto con el ANOVA. Para este análisis, los datos no deben estar segmentados. Entonces, vamos a ir a datos. Vamos a poner aquí, bueno, yo tengo aquí dividir archivo. Seleccionamos análisis de todos los casos, no crear grupos. Análisis de todos los casos, no crear grupos. Y aceptamos. Analizar también la varianza de los dos factores de análisis y los efectos de los dos factores. La interacción con la variable de respuesta hipótesis son hipótesis nula. El efecto del factor género no es significativo, donde todas las medias de los niveles del factor género son iguales. En la hipótesis alternativa, el efecto del factor género es significativo, donde al menos una media de los niveles del efecto del género es diferente al de las demás. Ahora vamos a analizar el modelo lineal general y variado. El nivel de atracción ponemos análisis de modelo lineal general y variado. El nivel de atracción ponemos en la variable dependiente. Son iguales. En la hipótesis alternativa, el efecto del factor género es significativo, donde al menos una mediada de los niveles del efecto género es diferente a los demás. Ahora, vamos a ir. Ahora vamos. Perdoncito. Ahora vamos a ir a analizar modelo lineal. Modelo lineal general univariado. El nivel de atracción podemos en la variable dependiente. El grupo de alcohol ponemos en factores fijos. Y el grupo de género en factores. En gráficos seleccionamos En gráficos seleccionamos un grupo al cual es el eje horizontal y el género en líneas separadas. Son iguales. En la hipótesis alternativa, el efecto del factor género es significativo, donde al menos una mediada de los niveles del efecto género es diferente a los demás. Ahora, vamos a ir. Ahora vamos. Perdoncito. Ahora vamos a ir a analizar modelo lineal general univariado. El nivel de atracción podemos en la variable dependiente. El grupo de alcohol ponemos en factores fijos. Y el grupo de género en factores. En gráficos seleccionamos
Ya. En gráfico seleccionamos el grupo al cual es el eje horizontal y el género en líneas separadas. Y género en líneas separadas. Y continuar. En Hot seleccionamos los factores a pruebas de Hot y género seleccionamos la prueba de 2K. Y es un 2K, prueba de 2K. Y en guardar, vamos a continuar. En guardar, seleccionamos valores notificados y residuos no tipificados, o sea, no estandarizados y residuos no estandarizados. Continuar. En opciones ponemos en visualización seleccionamos estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad, seleccionamos en los gráficos de residuos, seleccionamos gráfico de residuos o gráficos de, o podemos poner diagrama de dispersión por nivel. Seleccionamos, podemos continuar y aceptar. Bueno, como aquí tenemos nuestro gráfico, pues ya tenemos nuestra tabla donde tenemos los estadísticos descriptivos en donde se muestran todas las medias y las desviaciones estándar de los grupos, en los cuales no existen grupos con desviación estándar, son muy grandes, entonces se sugiere que no hay presencia de valores atípicos. En la prueba de igualdad podemos ver que el valor P es mayor a 0.5, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula y se va a sugerir la hipótesis nula en donde las varianzas de los grupos son homogéneas, entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de variantes. En la tabla de pruebas de efectos intersujetos, como podemos ver aquí tenemos la tabla. Podemos ver la interacción del alcohol y género donde el valor P es menor a 0.5. Entonces se va a rechazar la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Se concluye que el efecto de interacción es significativo donde al menos una media de los niveles del factor alcohol y género es diferente a las demás. El factor alcohol podemos ver que el valor P es menor a 0.5, entonces se va a rechazar la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa, donde el alcohol es significativo, entonces al menos una media de los niveles de este factor es diferente a las demás. Y el factor género podemos ver que el valor P es mayor a 0.05, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula y se va a sugerir la hipótesis nula. Con el efecto factor género es significativo y se va a sugerir la hipótesis nula. Con el efecto factor género no es significativo, todas las medias de los niveles del factor género son iguales. Para determinar las medias específicas que son significativamente diferentes, nosotros vamos a utilizar la prueba de comparación múltiple.
donde podemos ver el valor P de cada uno de los grupos de donde el alcohol no tenía, donde en la cerveza no tenía alcohol, donde tenían 2 pintas de alcohol y 4 pintas de alcohol. En el gráfico de interacción se sugiere en el gráfico de interacción. En el gráfico de interacción se sugiere que existe interacción entre los factores debido a que las líneas se cruzaban las min de los efectos alcohol aumentan a las 2 pintas y luego disminuye, y sin embargo las medias del alcohol de 2 pintas no significativamente diferentes en base a la prueba de Tukey, que existe evidencia suficiente para concluir que con 2 pintas de alcohol el efecto es mayor en los hombres de club nocturno. Ahora vamos a analizar el gráfico de dispersión versus los niveles el gráfico de dispersión versus los niveles. Dispersión de niveles, donde podemos ver que el gráfico la media tiene una variancia mayor que las demás. Sin embargo, como las muestras son el mismo tamaño de la variancia más grande, puede tener hasta 9 veces el tamaño de la variancia pequeña. En los resultados de la nueva, siendo confiables, vamos a analizar ahora la normalidad de los residuos. Siguiendo confiables, vamos a analizar ahora la normalidad de los residuos. La normalidad de los residuos. Vamos a ir a gráficos. Analizar estadísticos. Si ponemos dispersión simple, listo. Vamos a ir a analizar, antes estaba haciendo un poquito más. Vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Ponemos los residuos. Transferir la variable de residuos a lista de... Listo, vamos a transferir la variable de residuos a lista de dependientes. En gráficos, seleccionar gráficos con pruebas de normalidad. Continuar, aceptar. Vamos a buscar la tablita.
Bueno, ya tenemos nuestra tabla de la prueba de normalidad de los residuos, en donde se analizan los residuos si tienen una distribución normal. Entonces se obtuvo 48 residuos, por lo cual se usa la prueba de Shapiro-Wills debido a que el número de residuos es menor a 50. Y vamos a poner la siguiente hipótesis. Entre la hipótesis nula, los residuos tienen una distribución normal, y la hipótesis alternativa, los residuos no tienen una ya. Como podemos ver nosotros aquí, nuestro cuadro, vamos a observar que los puntos se distribuyen de una manera aleatoria, donde una banda horizontal dentro de una banda horizontal, donde como no forma un embudo, se sugiere que la varianza de los residuos es constante. Entonces se cumple el supuesto de normalidad de la variante. Ahora vamos a analizar el mismo problema, pero con el programa Infostat. Por ello vamos a ir a copiar con nombres de variables. A continuación vamos nosotros a abrir el programa Infostat. Una vez que tenemos abierto nuestro programa Infostat, vamos a ir a una nueva tabla. Vamos a ir a copiarnos los datos de acá. Ponemos copiar. Aquí ponemos pegar. Aquí vamos a cambiar el nombre, que vendría a ser alcohol. En la columna 2 vamos a lo mismo, a copiar, pegamos, vamos a poner aquí, cambiar el nombre, ponemos género y vamos a insertar otra fila, otra nueva columna, perdón. Entonces nosotros vamos a copiar, insertamos otra columna, copiamos el nivel de atracción física y pegamos en el grupo, en el programa Infostat. Cambiamos el nombre, ponemos nivel de atracción física, damos OK. Listo. Una vez que tenemos nuestra tabla abierta en el programa Infostat, vamos a ir a estadística, análisis de la varianza, hacemos análisis de la varianza. Listo. Transferir la variable de respuesta a variable dependientes. Y los dos factores a variables de clasificación, que en este caso vendría a ser que alcohol y género. Damos a aceptar. En guardar seleccionamos residuos, predichos, en comparación seleccionamos OK. En mostrar medias seleccionar el factor tratamiento. En mostrar medias según seleccionar el factor tratamiento.
en contraste especificar. Bueno, como podemos ver, ya tenemos aquí nuestra tabla en el grupo Infostat. Donde tenemos nuestra muestra de interacción alcohol-género, podemos ver que el valor P es menor a 0.5, entonces se rechaza la hipótesis nula y se va a concluir la hipótesis anterior. Donde el efecto de interacción es significativo el factor alcohol, podemos ver que es menor a 0.5, entonces se va a rechazar la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. El efecto alcohol es significativo, entonces al menos una media de los niveles de este factor es diferente a la semana. El factor género, podemos ver que el valor P es mayor a 0.5, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula y entonces se sugiere la hipótesis nula donde el efecto factor no es donde el efecto del alcohol es significativo, entonces al menos una media de los niveles de este factor es diferente a la semana. El factor género, podemos ver que no es significativo, perdón, me equivoqué. Donde el efecto factor no es significativo, ahora vamos a analizar la normalidad de los residuos. Vamos a ir a estadístico. Vamos a ir a estadístico. Inferencia basada en la muestra. Prueba de inferencia basada. Seleccionamos la prueba de normalidad de Shapiro. Debido a que nuestros residuos son menores a 50, podemos limpiar. Ponemos limpiar. Ahora vamos a transferir los residuos a variables. Y ya tenemos, podemos aceptar. Y ya tenemos nuestro valor P en las pruebas de normalidad de los residuos, donde podemos ver que el valor P es mayor a 0.5. Entonces no se va a rechazar la hipótesis, sino la que sugiere la hipótesis nula, donde los residuos tienen una distribución normal. Entonces se cumple su puesta de normalidad. Ahora vamos a ir a gráficos. Seleccionamos grupo de Cloud, de Cloud. En este caso, en variables ya están los residuos. Ahora vamos a ir a aceptar en distribución. Seleccionamos normal. Y aceptar. Bien. En el gráfico de probabilidad normal podemos ver que los puntos están cerca de la recta y tiene un patrón aproximadamente lineal. Entonces se sugiere que los residuos tienen una distribución normal de la prueba de Levin. Ahora vamos a ir a estadística. Análisis de la varianza. Limpiar. Vamos a seleccionar residuos absolutos a variables dependientes, el grupo con alcohol en variables de clasificación. Y género, ponemos y género. Ponemos aceptar. En agregar y agregamos sin interacciones y aceptar.
agregar interacciones y aceptar. Donde el valor de la prueba de Levin está en la fila modelo, donde el valor P es mayor a 0.05 y no se va a rechazar la hipótesis nula. No se va a rechazar la hipótesis nula. Este sugiere la hipótesis en el programa SP, ese valor pues de 0,2, el valor de 0,2. Ahora vamos a ir a gráficos, seleccionamos el diagrama de dispersión. Tenemos diagrama de dispersión. Vamos a transferir residuos al eje de la Y y los predichos al eje de la X. Ponemos aceptar y ya tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a analizar el aroma de la prueba de Tukey. Vamos a estadísticas, análisis de la varianza, el aroma, transferir las variables de respuesta a variables dependientes, y los dos factores ponemos en variables de clasificación. Podemos aceptar, guardar, seleccionamos residuos y predichos y los residuos absolutos. En comparaciones seleccionamos Tukey, aceptar y ya tenemos en nuestra prueba de Tukey, donde podemos ver que las medias con las mismas letras no son significativamente diferentes. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias. Espero que me hayan comprendido. Muchas gracias.